en este hermoso día que el Señor nos ha regalado en su buena voluntad para extender el reino del Señor. Vamos a comenzar una prédica que yo le puse 2 títulos porque la verdad que estaba entre los 2 y bueno, ustedes decidan cuál título quedará en sus mentes y en su corazón. Yo lo titulé El Evangelio de Jesucristo y la iglesia que lo vive. Y como segundo título, ¿cómo es una iglesia que tiene el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuál es el verdadero Evangelio de Jesucristo? Quizás te preguntarás si no conoces mucho de la Biblia, o quizás has estado en una iglesia pero nunca te han explicado realmente. Y la Biblia tiene 4 narraciones del Evangelio que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que, ¿cuál es la esencia de estos evangelios? Que evangelio significa buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? De salvación. A todo aquel pecador que quiere venir arrepentido a los pies del Señor Jesucristo, va a encontrar las buenas nuevas de salvación gratuitamente. A través de la cruz, el Señor Jesucristo murió y entregó su vida, derramó su sangre para que hoy tú pudieras ser salvo. Cuando los cristianos hablan del Evangelio de Jesucristo, ¿de qué están hablando? Las Escrituras claramente nos muestran cuál es este Evangelio. Y en función a ese fundamento bíblico, podremos determinar si el verdadero Evangelio de Jesucristo está vivo en las iglesias. Y para eso vamos a ver lo siguiente. Si el Evangelio de Jesucristo está en las iglesias, en primer lugar, vamos a ver unos cuantos puntos. En primer lugar, una iglesia que tiene el Evangelio de Jesucristo se niega a sí mismo y toma su cruz. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: el Señor le dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Claramente, pertenecer a la iglesia de Jesús significa, queridos hermanos y queridos amigos, más que solamente creer en Él. Muchos cristianos hoy en día simplemente creen en Jesús. Muchos. Yo diría la mayoría. Pero una vez que han creído, lamentablemente se alejan y se olvidan del señorío de Cristo sobre sus vidas. El señorío de Cristo lo hemos predicado y lo hemos hablado, pero resumiendo para aquellos que no han escuchado prédicas anteriores, vemos que Jehová es nuestro Adonai. Cuando vamos a Él y creemos y aceptamos que Él es nuestro único Salvador, pasa a ser el amo de nuestras vidas, el Adonai, el dueño y el Señor de nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Cristo, nos estamos sometiendo al señorío de Cristo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces las personas quedan solamente en el creer en Jesucristo. Y hoy en día hay muchos que creen en el Señor Jesucristo. Cuando uno se acerca a predicarle el Evangelio y le quiere empezar a decir que crean en el Señor Jesucristo, ellos dicen que sí creen en el Señor Jesucristo. Pero el paso siguiente es el que muchos cristianos no aceptan, y es el sometimiento a su señorío. Jesús dice que pertenecer a su iglesia va más allá que solamente creer. Significa comprometerse a seguirle. Y eso conlleva una vida, hermanos queridos, una vida de negación propia y tomar una cruz. En Mateo capítulo 10, versículo 38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Nuestro Señor aclara que si estás en mi iglesia, entonces prepárate para sufrir y para ser perseguido por tu fe en mí. El Señor ya te está diciendo claramente que si tú quieres formar parte de su iglesia, tendrás que pasar persecución y sufrir por su causa. Prepararse para negarse a toda fama, a toda complacencia
y a toda búsqueda de placer mundano, que es lo que hoy en día el ser humano está enfocado. Buscar todo tipo de placer humano que satisfaga todas sus necesidades, olvidándose que el Señor dice que tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. La gente muchas veces, queridos hermanos, te va a clavar a una cruz de ridículo, a una cruz de indiferencia o de separación. Y lo harán porque realmente somos diferentes a ellos. Si tú perteneces a la iglesia de Cristo, del Cristo crucificado, con seguridad, queridos hermanos, una cruz te va a seguir. Con seguridad, si tú hablas con un cristiano y te das cuenta que está embebido en las cosas del mundo, puedes realmente pensar que es un cristiano mundano, cristiano de nombre nada más, porque realmente hoy por hoy llamarse cristianos es un precio que uno tiene que pagar. Todo el mundo se llama cristiano, pero realmente el Señor dice que no basta solamente con creer para que andemos por todo el mundo diciendo que somos cristianos. No, acuérdense en que el diablo y sus ángeles, que lo siguieron a él, también, o sea los demonios, también creían en el Señor Jesucristo y aún más temblaban porque sabían quién era. Entonces no es razón ni fundamento suficiente para decir yo formo parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia del Cristo crucificado, porque la vez pasada hemos estado hablando cómo hay muchos que se han levantado Jesús que no existen. Jesús conforme a sus pensamientos, Jesús conforme a sus complacencias, sus deseos. Pero Jesús hay uno solo y es el Jesucristo crucificado, al quien estamos predicando en este día. Esto, hermanos queridos y amigos, sucede porque la iglesia de Cristo nunca fue aprobada o aceptada por el mundo. Por eso es que el mundo nos va a tener en indiferencia, se va a separar de nosotros y nos va a declarar la guerra. Es así. Nunca la iglesia de Cristo fue aprobada ni será aprobada por el mundo. Nunca. Si vives para Jesús, no tendrás que separarte de la compañía de los demás. Ellos lo harán por ti. Ellos se separarán de ti. Todo lo que tienes que hacer es vivir para Él. Y de pronto te encontrarás censurado, te encontrarás rechazado y te llamarán malo, te llamarán una persona mala. En Lucas capítulo 6, versículo 22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Pero, ¿qué nos dice el Señor? Que somos bienaventurados, 3 veces felices. Así que, hermanos, si nos llaman malos, si nos aborrecen, si nos vituperan y si nos desechan por causa del Hijo del Hombre, por causa del Cristo crucificado, somos personas bienaventuradas. Por lo tanto, no andar ahí llorando y entristecidos y quejándonos y murmurando por las persecuciones y por todas las situaciones que van a venir contra nuestra vida, porque el Señor nos dice que somos bienaventurados ante sus ojos. No seremos bienaventurados quizás ante los ojos de los hombres, pero sí vamos a ser bienaventurados ante los ojos de Jesucristo, de Dios Padre y de Dios Hijo. Sin embargo, Jesús añade que este es el camino que lleva a verdadera vida, a la verdadera vida, hermanos queridos. Porque Mateo capítulo 16, versículo 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, la única forma que encontrarás significado en la vida es dejándolo todo por Jesucristo. Entonces, queridos, encontrarán verdadero gozo, verdadera paz y satisfacción, que es a la inversa de lo que hoy en día el cristiano cree, que siendo feliz en el mundo, con todas las cosas que el mundo le ofrece, esa es la satisfacción verdadera. Pero vez pasada yo dije que hay muchos cristianos felices, pero pocos santos. Y la felicidad que este mundo ofrece, hermanos, ante los ojos del Señor no es el verdadero sentido de la vida.
No es el verdadero sentido de tener gozo y paz y esa satisfacción que viene del gozo en el Señor Jesucristo. Es una alegría ficticia, pasajera y fugaz, la que muchos tienen y se confunden, creyendo que porque relativamente son felices, tienen la satisfacción en Jesucristo. Pero vamos a ver al final de este mensaje cuál va a ser tu conclusión con respecto a tu vida. La iglesia de Cristo, queridos, no tiene mancha ni arruga. Así que cuando venimos a Jesucristo, debemos estar dispuestos a rendir todos nuestros pecados. Debemos rendirlo todo a Él, morir completamente al yo, a toda ambición impía y al ego. Queridos hermanos, este proceso no es de un día para el otro. Por eso siempre les digo, vayan preparándose, vayan preparando su mente, vayan preparando su corazón, su espíritu, porque la santidad es un proceso, hermanos queridos. Viene el arrepentimiento, la humillación, el creer en el Señor Jesucristo, pero después viene un despojarse. Y ese es el peor proceso, cuando nos empezamos a despojar de todas las cosas que se nos han ido pegando en el mundo. Esa es realmente una cruz, porque tenemos que empezar a morir realmente. Y si no sentimos que estamos muriendo, hermanos, es porque realmente no estamos en ese proceso de muerte juntamente con Cristo. Por fe vamos a ser enterrados con Cristo para que Él nos levante a una nueva vida. ¿Qué significa que tenemos que morir a toda ambición impía? Por ejemplo, hay muchas personas que desean tener dinero sin trabajar, o robándolo, o mintiendo. Por ejemplo, en la calle se ve, y es muy común, cuando los chicos vienen a vendernos cosas y nos mienten. Y ellos creen que están actuando bien, porque nunca nadie se ha acercado a su vida y le ha dicho que ese no es el camino correcto para que ellos prosperen. Pero bueno, eso es una ambición impía. También puede ser vivir en fornicación, vivir en adulterio. En fin, también puede ser buscar fama a cualquier precio. O sea, tú quieres ser famoso y no te importa lo que vas a hacer. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. También puede ser hablar mal del prójimo para salvar tu propia reputación. Que está muy de moda esto hoy en día, ¿no? Hablar mal del prójimo. Dios nos libre, acordémonos, hermanos, que vamos a ser juzgados por nuestra boca, por lo que sale de nuestra boca, para vida o para muerte. Por lo tanto, siempre recordemos eso, hermano, por el bien de nuestras almas. Entonces, tenemos que pararnos un poquitito y pensar qué significa estar sin mancha ni arruga. Sabemos lo que es una mancha, sí, perfectamente sabemos que es un pecado, es una forma de transgredir y vivir en pecado. ¿Pero qué es una arruga? Bueno, queridos hermanos, muchas veces hay personas que agregan fundamentos o conceptos al ya existente. Y sabemos que hay un solo fundamento en la Biblia, hay un solo concepto que los cristianos tenemos que seguir, apoyarnos en él, predicarlos a él. Pero sin embargo, muchos vienen con conceptos y fundamentos nuevos. Entonces, muchos aquellos dicen que quieren mejorar el evangelio o cambiarlo. Hay muchos que están cambiando el evangelio de Jesucristo. Hoy en día en el mundo entero hay cada evangelio que asustan, hermanos. Hoy estaba conversando con un hermano y él me contaba en las iglesias donde él pudo estar que no se predica de la cruz de Cristo ni de la sangre. Y eso no me extraña, porque hace muchos años atrás, yo ya lo comenté a esto, cuando prediqué de la cruz de Cristo y del pecado, obviamente, y de la sangre del Señor Jesucristo, me sacaron de la lista y nunca más me pusieron, porque hoy esos mensajes no se quieren escuchar, no se quiere hablar que tenemos que morir juntamente con Cristo. Entonces ahora hay fundamentos, hay conceptos nuevos, quieren hacer un evangelio mejorado según ellos, y hay multitudes de gente que lo siguen porque no conocen la Biblia. Engañadores que se engañan a sí mismos y que engañan a otras personas, porque realmente una persona que no se engaña a sí mismo no va a querer engañar a otras, sabiendo que su vida está en condenación al engañar a otros. Pero es así como muchos están ahí creyendo que el Señor le va a abrir la puerta del cielo cuando tengan que partir de esta tierra, pero qué triste va a ser para todos ellos cuando el Señor les diga: no los conozco, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Muchos de ellos creen que
entrar al cielo, llegar al cielo, es un camino que no es una entrega total a Cristo, sino dicen, es una entrega parcial. Yo me entrego a Cristo, pero hay otra parte que estoy todavía en el mundo. Y ellos también tienen doble vida. Caminan en este mundo diciendo a todo el mundo que son cristianos. Muchos son ministros, pero tienen doble vida. Cuando están en el púlpito son una cosa, cuando están en la calle son otra, cuando están en el hogar son otros. Entonces eso se llama cristianismo sin cruz, porque no han crucificado la carne. La carne es mala, hermanos, lleva a la perdición. Y si nosotros fomentamos los deseos de la carne, es para muerte, no es para vida, no es para vida eterna. Por eso es que tenemos que vivir y tratar de alimentar el espíritu, porque eso sí realmente es para vida eterna. Ese es el tipo de evangelio que está siendo predicado en muchas iglesias hoy en día. Cristianismo sin cruz. Los que predican esto son dirigidos solamente para satisfacer las necesidades de la gente. Hay muchas prédicas hoy en día. Tú puedes entrar por internet, puedes entrar por donde quieras y vas a encontrar prédicas que son dirigidas solamente para satisfacer las necesidades de la gente. Pero cuando vemos las palabras de Jesús, esta clase de prédica no funciona. No cumple la obra verdadera del evangelio. No es el evangelio de Jesucristo. No significa, hermanos queridos, que no vamos a predicar consuelo y fortaleza al pueblo de Dios. Por todo el contrario, como pastores del Señor somos llamados a hacer exactamente eso, a predicar consuelo, fortaleza a un pueblo maltratado, un pueblo sufriente, porque el Señor dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido y nosotros también somos más que vencedores por medio de Él. Pero es así que muchas veces se predica para las necesidades de la gente e ignoramos muchas veces, o ignoran mejor dicho, el llamado de Cristo a rendir sus vidas a Cristo. Entonces las necesidades verdaderas nunca serán satisfechas. Las palabras de Jesús son claras, hermanos. Nuestras necesidades son satisfechas solamente al morir al yo y tomar su cruz. Pero sin embargo, en el presente hay muchos que están evitando este camino. Quieren solamente ir a la iglesia y escuchar que sus necesidades son satisfechas, pero cuando tú le hablas que tienes que morir al yo, que tienen que morir a toda ambición, que tienes que morir a todo pensamiento que no proviene de Cristo, se alejan, porque ese es un mensaje fuerte y lo vamos a ver ahora. Segundo punto, una iglesia que tiene el evangelio de Jesucristo va a ser un lugar donde pecadores se arrepienten de sus pecados mediante la confesión genuina, o sea, se arrepienten de sus pecados con su corazón en primer lugar y con su boca. Porque hay muchos que confiesan solamente con su boca, pero el cambio no ha comenzado en el corazón. Por lo tanto, vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 8 al 11. Jesús declara que mi iglesia es un lugar de arrepentimiento abierto y sincero y sin vergüenza. El apóstol Pablo dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Jesús es el Señor. Y si tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Romanos termina diciendo, todo aquel que en él cree no será avergonzado. No será avergonzado si tú crees al evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Tenemos la salvación a través de una confesión sincera de arrepentimiento. Pero Jesús nos dice en Mateo capítulo 9, versículo 13, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Él dice que a través del arrepentimiento es que somos sanados y restaurados. Muchas personas no se dan cuenta del valor del arrepentimiento, del valor de la humillación. Es el único paso para que venga la sanidad a tu vida, querido amigo, que estás herido, que estás atribulado, que estás angustiado, tus emociones, tu corazón ha sido muy dañado. La única forma para que traiga sanidad a tu corazón es el arrepentimiento sincero a los pies de Cristo. Lucas capítulo 5, versículo 31 al 32 dice,
los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que, querido amigo que estás escuchando, ¿cuál es el evangelio central de Cristo? Y Él lo aclara a través de sus 4 evangelios, que son Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y en estos 4 evangelios, Él nos dice, esto es lo que predico en mi iglesia. Este es mi mensaje a todos los pecadores. Primeramente, Jesús fue predicando el evangelio del reino de Dios. Y Él decía en Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál fue entonces el primer mensaje de Jesús? Él predicó arrepentimiento. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros también tenemos la obligación de predicar, de darle prioridad al evangelio del arrepentimiento. Pero ¿con qué intensidad realmente predicó Jesús el arrepentimiento? Lucas capítulo 13, versículo 5 te lo dice. Jesús les dijo a sus oidores, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Miren la intensidad y la profundidad del evangelio. No es un evangelio suavizado como muchos quieren predicar hoy en día, un evangelio donde lo conformemos al oyente, donde el oyente quede contento, satisfecho y como ha venido se vuelva, sino tiene que realmente saber que si no se arrepiente de sus pecados va a perecer. Y no vamos a ser malos, como dice la Biblia, que nos van a llamar malos por predicar un verdadero evangelio, porque le estamos haciendo un bien a las almas, le estamos evitando que se vayan al infierno. Mayor amor que esto, hermanos queridos, mayor amor que predicar el verdadero evangelio que predicó Jesucristo, diciendo que si no se arrepentían iban a perecer. Hay 2 tipos de tristezas, una es por arrepentimiento y otra es para muerte. Puedes pensar quizás que el evangelio de Cristo suena deprimente. Sí, hay muchos que cuando nos escuchan a nosotros predicar de la cruz y predicar de la sangre de Jesucristo y predicar de renuncia y predicar de que tenemos que morir juntamente con Cristo y que tenemos que renunciar al mundo y que tenemos que renunciar a los deseos de la carne, nos dicen que predicamos mensajes deprimentes, mensajes que traen tristeza al corazón del ser humano, pero Pablo dice lo contrario. En 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice lo siguiente, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vuelvo a leer, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que la primera tristeza no hay que arrepentirse, porque esa produce salvación, pero de la que sí tenemos que entristecernos es de la que produce muerte. Un corazón arrepentido, queridos, trae vida, vida verdadera. Y el arrepentimiento también era el centro del primer sermón después de la resurrección de Cristo. Pedro le dijo a una multitud de varones israelitas judíos en el Pentecostés, le dijo, a Jesús Nazareno prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Eso está en Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Y cuando la gente escuchó esto, cayeron bajo gran convicción. La palabra predicada removió sus corazones porque el Espíritu Santo había llegado en todo su poder. Y según Jesús, esa es precisamente la obra del Espíritu Santo. Él dijo en San Juan capítulo 16, versículo 8, que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La multitud estaba tan conmovida que dice no se podían mover. Y de repente ante ellos estaban los asuntos mismos
de la vida y de la muerte. Así que clamaron a Pedro preguntándole qué debían hacer. Y él les contestó, según Hechos, capítulo 2, versículo 38 y versículo 40, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Sed salvos de esta perversa generación. Pedro les estaba diciendo: ustedes los han crucificado. Entonces el primer paso, arrepiéntanse. Segundo, bautícense en el nombre de ese que ustedes han crucificado, para que sus pecados sean perdonados y sean salvos de esta perversa generación. Este pasaje nos ilustra el arrepentimiento, queridos, el centro del mensaje de Jesús. Y si no hay convicción en el mensaje, ninguna verdad acerca del pecado y culpa, ningún remordimiento del corazón, entonces sencillamente el Espíritu Santo no está allí. Sencillamente Él no está presente en tal prédicas, porque tiene que llevarlo al pecador a producirle convicción de que está en caminos de muerte, hacerlo reflexionar de que su vida está en camino de muerte. Hay predicadores libres de convicción, quienes son responsables de multitudes de miles de cristianos. Sus congregaciones están saturadas, pero están saturadas de pecado, y sus iniquidades crucifican a Cristo diariamente. Y es triste esto. Lo que esta gente necesita realmente es un mensaje de un predicador que no tenga temor de decirle la verdad. Ustedes han pecado contra Cristo, pero solo sucede lo opuesto, hermanos queridos. La gente son afirmados en sus pecados por pastores comprometidos en lo mismo, por pastores que están comprometidos en los mismos pecados de las personas que van buscando encontrar la salvación a sus almas. ¿Y qué pasa? Llegan a las iglesias y en vez de tener convicción de pecado, estos pastores fraudulentos los llevan a que salgan afirmados en sus pecados, complacientes en sus pecados, afirmados en sus pecados. Entonces salen contentos. Claro, ¿cómo no van a salir contentos y gozosos si nadie le ha mostrado el camino que Jesucristo quiere mostrarte cuando tú estás en pecado? Qué hermoso es cuando el Señor viene a nuestras vidas y empieza a mostrarnos y a revelarnos, porque eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo. Entonces empezamos a sentirnos personas pecadores y empezamos a humillarnos en la presencia del Señor y empezamos a pedir perdón de nuestros pecados y el Señor nos perdona, porque el Señor dice que ve al que está contrito y humillado. A ese corazón el Señor lo ve. Pero estos pastores, que son muchos y que acarrean multitudes, lo afirman en sus pecados a sus feligreses y están contentos los pastores y están contentos los feligreses. Y claro, cada día más dicen: vamos a esa iglesia donde hay felicidad, donde vamos a salir contentos, donde vamos a salir gozosos. Y entonces multitudes corren a esas iglesias. Pero fíjense en que Ezequiel dice de tales predicadores lo siguiente. En Ezequiel capítulo 13, versículo 22 dice: por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartara de su mal camino, infundiéndole ánimo. Este profeta está diciendo: ustedes han entristecido al justo con predicaciones frívolas. Eso es lo que le está diciendo este profeta. Y han animado al carnal, lo han animado al sensual a que siga pecando, que peque aún más, si estaba pecando un poquito más, sin hacerle sentir culpa. Queridos hermanos, queridos pastores, si ustedes son pastores y no están llevando a su congregación a sentir su culpa, algún día van a tener que dar cuenta ante el trono de Dios. Estos pastores le han dicho mentiras acerca de la vida eterna. Ustedes están robando a esa gente de la vida eterna, le están robando la vida eterna a las almas. Ustedes han vuelto la gracia de Dios en lascivia. Eso le está diciendo el profeta Ezequiel a los pastores, a los ministros, a los líderes. Ustedes han vuelto la gracia de Dios en lascivias, en lujurias. Pablo dice que un día de juicio viene pronto. Sí, queridos hermanos, un día de juicio viene en la tierra y también en el cielo. Y por esta razón debemos predicar el evangelio con más convicción. Aún mientras el día se aproxima, queridos hermanos, debemos exhortar y reprender y hacerlo con toda paciencia y amor. Claro que sí, tampoco entremos con látigo duro
porque hermanos queridos, también tenemos que saber predicar los evangelios. Tenemos primero que estar bajo la unción del Espíritu Santo y decirle, Señor, no sea yo el que reprenda, seas tú a través de mi boca, sea el poder de tu Santo Espíritu saliendo a través de mi boca, sea yo un instrumento solamente. Y van a ver, queridos hermanos, cómo el mensaje va a ser diferente que cuando queremos ir y reprender a las personas y lo hacemos en la carne. Entonces así vamos a dejar muchas almas entristecidas y tiradas. Pero cuando dejamos que la obra del Espíritu Santo lo haga, muy diferente va a ser. Ciertamente, queridos hermanos, queridos amigos, el día viene cuando cada pastor estará ante el Señor y dará cuenta por todo lo que predicó. ¿Entristeció al justo? ¿Fortaleció las manos de los impíos? ¿O llevó una palabra sin temor bajo una unción santa? Claro, hermanos, que sí. ¿Por qué dijo bajo una unción santa? Porque hay muchos predicadores que sí tienen unción. No vamos a negar, porque lo que Dios da, se lo da a buenos y malos, a justos e injustos. Y hay muchos pastores que sí tienen unción, pero predican sin temor. Y es triste ver eso. Acuérdense de Saúl. Era un ungido de Dios, era un escogido de Dios. Pero cuánto daño le hizo a este rey David, cuánto daño hizo a la causa de Cristo, y su reino fue rasgado. El hecho es, queridos hermanos, que Pedro no estaba interesado en ofender a los israelitas en el Pentecostés. Su único propósito era mostrarles la verdad. Y cuando el Espíritu Santo revela la verdad, convence, va profundo y arraiga cada área de nuestro corazón, hermanos. ¿Ustedes creen que el Señor a mí no me confronta? ¿Ustedes creen, hermanos queridos, que la que le está predicando el Espíritu Santo no me confronta? Todos los días de mi vida el Espíritu Santo me confronta, y doy gracias a Dios, hermanos queridos, porque así el Señor nos quiere, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Este es el proceso de la santificación, cuando el Señor nos va mostrando la realidad de nuestro corazón. Triste sería que caminemos por este mundo pensando que somos personas buenas, que somos personas perfectas. Pero cuando el Señor llegue a nuestras vidas y nos desenmascara y nos saca la careta y nos saca todo lo que por años hemos venido creyendo de nuestra propia persona, ese es la mejor humillación, ese es el mejor camino. Tenemos que darle gracias al Señor porque está sucediendo la verdadera conversión en nuestras vidas. Pero tristemente, esto no está sucediendo en muchas iglesias hoy. No solo que el Espíritu Santo no está presente en tales iglesias, sino que tampoco es bienvenido. Sí, se dan mensajes de hombres, claro que sí, mensajes elocuentes y altielocuentes, pero no son guiados por el Espíritu Santo. No son guiados, hermanos queridos. Yo les aseguro que si no fuera que el Espíritu Santo me trae a esta radio, yo no estaría haciendo ninguna obra que el Espíritu Santo no me estuviera instando, que el Espíritu Santo me estuviera apoyando, que el Espíritu Santo me estuviera trayendo, hermanos. Y lo que hablo no lo hablo por sabiduría humana. Lo que yo hablo lo hablo porque el Espíritu Santo me dice que lo hable, porque el Espíritu Santo es el que elige los mensajes, el Espíritu Santo el que pone los pensamientos en mi mente y en mi corazón. Muchas veces he predicado cosas y después me enteré de situaciones y dije, Señor, tú fuiste profeta, Señor Dios mío. Claro que sí, a través de una boca inmunda como la mía. Tú fuiste profeta en mi boca, Señor Dios mío. Porque esa es la obra del Señor. Cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor y le decimos, Señor, no sea yo, Señor, seas tú. Como Isaías, Señor, soy hombre de labio inmundo. Pero el Señor le dice, te voy a quemar esos labios y vas a decir todo lo que yo digo. Todo lo que yo quiero que diga lo vas a decir. Hoy vemos iglesias amigas del pecado. Son amigas, queridos hermanos. Pero vemos muchas veces que hay personas que van y salen satisfechas de los servicios, salen contentas, sí, de los cultos, de las reuniones, celebraciones. Pero salen preocupados a ver el volumen de la música estuvo muy alto o estuvo muy bajo. La solista que cantaba no cantó como otras veces, o la escenificación que se hizo en el atrio santo no fue mejor. Podemos pulirla, podemos perfeccionarla. El sermón fue gracioso realmente, sí. El próximo domingo prediquemos igual, la gente se rió, salieron todos contentos, porque ahora hay algunos pastores que se hacen llamar el Joe y ponen el nombre suyo. El yo, ahora vamos a la iglesia a saber un yo, hermanos queridos. Porque queremos hacer reír a la gente para que salgan todas contentas. Porque
estas personas dicen, están tristes todos los días de las semanas y que vengan el domingo a regocijarse y a ser felices y hacen chistes. Cuentan chistes bíblicos. Lo ponen a Noé, un gran siervo de Dios, en sus chistes. Lo ponen a Moisés en sus chistes. Lo ponen a Abraham, un hombre de fe, un hombre de Dios, en sus chistes. Lo ponen a Jesucristo. Lo ponen a Dios, blasfemias tras blasfemias. Pero ellos salen contentos porque la gente se ha reído de sus sermones. Según Jesús, nadie puede ser libertado del pecado. Nadie es confrontado con la verdad sin la presencia y el poder convencedor del Espíritu Santo. Y entramos a un tercer punto. Una iglesia que tiene el Evangelio de Jesucristo es un lugar donde muchas veces vas a escuchar un mensaje duro y un mensaje molesto. Observemos lo que sucede cuando Jesús habla a sus discípulos. Y dice en San Juan capítulo 6, versículos 58 al 61, dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en Capernaum, enseñando en una sinagoga. Y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? ¿Esto os ofende? Fijémonos que Cristo estaba hablándoles a creyentes aquí, hermanos. No le estaba hablando a los impíos, no le estaba hablando a los que todavía no conocían, sino estaba hablándole a los creyentes. ¿Y cuál fue la palabra dura a aquellos y a los cuales ellos reaccionaron? Fue: deben comer mi carne y deben beber mi sangre, si no, no tendrán vida. Mi carne es comida, mi sangre es bebida, y la vida eterna solo viene a través de consumirla. ¿Cómo crees tú que vas a consumir la carne y vas a beber la sangre de Jesucristo si no es muriendo juntamente con Cristo? Pero algunos dicen: no prediquemos ese mensaje porque no se va a entender, la gente la va a malinterpretar. No, querido hermano, el Espíritu Santo te va a hacer que lo entiendas. En la verdadera iglesia de Cristo vendrán, claro que sí, palabras ofensivas, sí. En esta iglesia vas a escuchar, en esta iglesia verdadera de Jesucristo, vas a escuchar un mensaje de las buenas nuevas, un evangelio de amor, un evangelio de misericordia, de gracia y de paciencia. Pero en la iglesia de Cristo también, queridos hermanos, hay mensajes los cuales no debes falsificar, no debes evitarlos. Y estos mensajes incluyen la predicación de la sangre de Cristo y de su cruz. Jesús vio que la gente estaba asombrada por sus palabras, así que les preguntó: ¿están molestos porque digo la verdad? Y luego en San Juan 6:63 le declara: la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y él aclaró: la misma cosa por lo que ustedes son ofendidos es lo que trae vida. ¿Cómo respondieron sus seguidores? Versículos 66 y 67 de San Juan capítulo 6 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Qué triste, hermanos. El Señor también tuvo que remitirse aún hasta los íntimos de Él. Tuvo que llegar al punto de decir: ¿me quieren dejar solo? Váyanse. Y esa es la razón, querido hermano, porque muchas iglesias no tienen miembros. Esa es la razón, queridos hermanos, porque hay muchos que no les gustan escuchar el evangelio de vida. No les gusta escuchar el evangelio de Jesucristo. Y por eso hay iglesias que están vacías. Por eso hay iglesias con pocos miembros. Porque no les gusta que el pastor los reprenda. No les gusta que el pastor los confronte con la verdad. No les gustan mensajes bíblicos. Quieren ir a escuchar chistes. Quieren ir a divertirse a la iglesia. Quieren ir a estar como en un teatro, como en un circo. Viendo pantominas. Viendo a un pastor haciendo de payaso. Divirtiendo a la gente. ¿Qué está diciendo Jesús acerca de su evangelio aquí? Sencillamente Él está declarando que el mensaje acerca de su sangre y su cruz es ofensivo. Sin embargo, es el único evangelio que lleva a la vida eterna.
Y aún así, algunos habiendo escuchado eso, no lo van a aceptar. Pero hay algunos de vosotros, dice el Señor en el versículo 64, que no creen. El Señor conocía el corazón de todos ellos, no lo podían engañar. Si ustedes vienen y me escuchan, pero yo sé que hay muchos de ustedes que no creen que el evangelio que yo les predico es el único evangelio que los va a llevar a la vida eterna. Las palabras de Jesús que aparecen aquí son sacadas, hermanos, de muchas iglesias hoy en día. Increíblemente, algunas congregaciones han quitado toda referencia a la sangre de Cristo de su servicio de adoración. Hay pastores que no lo mencionan en sus sermones. Hay hermosos himnos, hermanos, por la gracia del Señor. Desde chiquita me crié con himnos preciosos, himnos hermosos. Tú podías ir por todo el mundo entero, podías estar en países de distinta habla y escuchaba los mismos himnos en otros idiomas. Himnos acerca de la sangre han sido quitados de las iglesias. Todo es considerado demasiado ofensivo, demasiado obsoleto. Hagamos canciones nuevas, hagamos canciones profesionales. Sí, hermanos, hay muchos predicadores que lo nombran a la sangre de cruz, pero así como diciendo una cosa más, pero ni siquiera hablan de ello. Pero Jesús advierte: no importa, dice, cuán ofensiva te parezcan mis palabras, tú no puedes cambiarlas. Mis palabras producen vida y tienes que consumirlas como los harías con alimento y con bebida para hacerlo parte de tu ser espiritual. Por lo tanto, no debes suavizar lo que he dicho. Si sacas la sangre y la cruz de tus prédicas, estás quitándole la única esperanza de vida a los que buscan la salvación. El mensaje de salvación a través de la sangre solo puede ser entendido a través del Espíritu, queridos. Pero debe ser predicado aunque sea mal interpretado. Así que hay que predicar el evangelio sin importar la reacción que recibas. Es la única palabra que salva. ¿Cuántos siervos del Señor han sido apedreados? ¿Cuántos siervos del Señor están siendo martirizados? ¿Cuántos hasta jóvenes y niños están muriendo crucificados en países donde hay persecución por defender el verdadero evangelio de Jesucristo? Y nosotros, ¿quiénes somos para predicar evangelios disfrazados, evangelios mentirosos, evangelios fraudulentos, evangelios apóstatas, evangelios mejorados por el hombre? ¿Qué mejorado si es completo, es soberano, es único y suficiente el evangelio de Jesucristo? También vemos una escena similar en Mateo capítulo 13, versículo 54 y versículo 57, cuando dice: vino a su tierra el Señor Jesucristo y les enseñaba en la sinagoga de ellos y se escandalizaban de él. Y hasta sus discípulos fueron a Jesús diciéndole que su mensaje era ofensivo a los fariseos. Allí en Mateo capítulo 15, versículo 12, le dicen los discípulos al Señor Jesucristo: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y en esta escena no era la gente que estaba ofendida, hermanos, eran los líderes religiosos, eran líderes los que estaban ofendidos. Aparentemente la multitud había recibido lo que Jesús dijo, pero los líderes estaban airados. ¿Cuántos líderes en el presente están airados contra otros líderes que predican el verdadero evangelio de Jesucristo? Si nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, vamos a escuchar mensajes fuertes, claro que sí, y convincentes, que ofenderán nuestra carne. Y si tú estás en la iglesia de Jesús, entonces mensajes duros saldrán del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu gime dentro de nosotros contra todo lo que pensamos, decimos o hacemos que proviene de la carne. El Espíritu dentro nuestro gime, hermanos. Jesús dice en Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Sin embargo, la señal de cada verdadero seguidor de Jesús es que se rinde a cada palabra de Cristo. A este siervo le gusta ser exhortado por lo que produce en su corazón, y él ve cambio que trae y él sabe que es para vida, para él. Así es, hermano.
Esa es también la razón por la cual el pecador viene a la casa de Dios, porque quiere un cambio, quiere conocer la vida eterna. No es tan solo para ser contado como un número más en una congregación grande. Es para ser encontrado por Dios, porque en su corazón Él sabe que está perdido. Su alma no descansa, no hay sosiego. Él ha pasado largas noches sin dormir, atormentado por una conciencia que lo tortura. Entonces Él va a la iglesia, quiere respuestas, quiere verdad, quiere verdadero cambio, quiere ver cambio en los que dicen ser cristianos, porque Él sospecha que va en camino al infierno. Él no necesita que un cristiano ministro le diga que está bien, que le dé palmadita y le diga, vuelva el próximo domingo. No, querido hermano, no necesita eso. Está hastiado de toda mentira, está hastiado de toda cosa que se ve en el mundo. Él quiere que llegue el momento de encontrar sosiego a su alma desesperada. Por supuesto, si este pecador escucha el evangelio de Cristo, puede que muchos de ellos se ofendan. Puede quizás airarse, enojarse, salir del lugar enojado, pero no olvidará lo que escuchó. No lo olvidará, son siembras que están en su espíritu. El Espíritu Santo lo usará para revelarle la verdad. Sabemos que Cristo es la piedra angular de la iglesia. Y Pablo dice que esta piedra es una roca de ofensa. Como está escrito en Romanos capítulo 9, versículo 33 dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será avergonzado. Pedro también llama a Jesús una roca de ofensa. Allí en Pedro capítulo 2, versículos 7 al 8 dice, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro te puede decir por experiencia propia lo que sucede cuando tratas de deshacerte del mensaje de la cruz. Él se ofendió cuando Jesús predijo su propia muerte contándole a los discípulos en Mateo capítulo 16, versículo 22, cuando dice, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te aconseja, cuando el Señor había estado ya diciéndoles de qué muerte iba a morir. No, ahí está Pedro diciéndole, Señor, ninguna manera te acontezca eso. Pero Jesús le respondió con estas palabras duras, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo Satanás puede sembrar engaño aún en una persona piadosa y amante de Cristo. Y puedes estar seguro que Pedro nunca olvidó las palabras de su maestro. Igualmente hoy cada ministro, cada creyente debe poner atención a la advertencia de Cristo. Mi cruz y mi sangre te pueden ofender, pero si estás avergonzado de mi mensaje o tratas de suavizarlo, entonces tú eres una ofensa para mí. No representas mi palabra, ni siquiera mi iglesia. En San Marcos capítulo 8, 38, el Señor dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Una iglesia que tiene el Evangelio de Jesús es una iglesia, hermanos, cuyos cimientos son las lágrimas. Lo primero que Cristo haría sería llorar por toda nuestra ciudad si empezara a transitar por esta ciudad de Tucumán. Las Escrituras nos dicen en San Lucas capítulo 19, 41 al 42, dice, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, o sea Jerusalén, lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. ¿Qué hizo llorar a Jesús?
Comenzó con una caminata por la ciudad que le quebrantó su corazón. Él se entristeció al ver que los llamados religiosos no tenían paz. Esa gente había rechazado la verdad por fábulas y ahora estaban siguiendo una religión muerta. Eran ovejas sin verdaderos pastores, y eso fue lo que lo hizo llorar cuando vio la situación de aquellos que habían rechazado la verdad por fábulas mentirosas. ¿Puedes imaginarte tú a tu pastor caminando por tu pueblo y llorando por él? ¿Por tu provincia, por tu país? ¿Qué imagen tan diferente nos ofrece Jesús con respecto a los líderes de hoy en día? Estos hombres idean cuestionamientos, están preocupados por la música, por las obras escénicas, como repetimos recién. ¿Cuán largo te gustaría que sea el sermón? ¿15 minutos? No, 10 minutos. Con 10 minutos es suficiente, basta. Todo lo demás lo rellenemos con otras cosas. Pongamos buena música que les alegre la carne. Y esos son los cuestionamientos de los pastores, de muchos pastores. Muchos de ellos buscan un texto de santidad, lo leen, pero lo menos que hacen es hablar de ellos, sino hablan de cualquier otra cosa. Como dice un dicho vulgar, hablan solo de bueyes perdidos, pero no hablan ni siquiera del mensaje que lo han largado. Son líderes fraudulentos, son líderes engañadores, que engañan a la gente. Tú empiezas escuchando sus prédicas y dices, qué bueno, hay un texto de santidad, qué bueno, hay un texto de la cruz de Cristo, de la sangre, del verdadero evangelio, va a hablar de eso. Entonces ellos así te prenden y no hablan nada de eso, hablan de su fama, de sus logros, de todo lo que les ha sucedido a ellos, haciéndole ver a la gente que son personas prósperas, que Dios los ha bendecido con sus logros. Pero no hay cruz, no hay Cristo crucificado, no hay sangre, no hay santidad en sus mensajes. No hay una reflexión de que Cristo viene pronto. No hay una reflexión de que van a haber 2 juicios en la tierra y en el cielo muy pronto. Jesús fue testigo de una forma de esto en su día. Mientras él caminaba por el templo, él vio mesa de cambistas, ministros que comercializaban las cosas de Dios. No había verdadera oración, ningún temor del Señor. Y Cristo lloró por todo esto, gritando y diciéndole, escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué triste, hermanos, que nuestro Señor venga a nuestros templos, que nuestro Señor venga a nuestras iglesias y no encuentre al Espíritu del Señor, no encuentre su evangelio, no encuentre que es una casa de oración, sino una cueva de ladrones. Te pregunto, hermanos, ¿lloraría Jesús por lo que ve en tu iglesia hoy? ¿O te estaría diciendo, bien, buen siervo y fiel, estás predicando mi evangelio, sigue adelante hasta el final, porque cuando llegues al final, te daré la corona de la vida, te coronaré y te daré, entra en el gozo de tu Señor, porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? Eso diría Jesucristo si entrara a tu iglesia, eso diría Jesucristo si entrara a tu casa. Eso diría Jesucristo si viniera a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a nuestra nación. ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? Estamos llorando, estamos clamando por nuestra familia, estamos clamando por nuestras propias vidas, estamos clamando por nuestras iglesias, estamos clamando por nuestra ciudad, estamos clamando por nuestra nación, por nuestro continente americano. Estamos clamando por el mundo entero, hermanos queridos. Te encontrará a ti, pastor, angustiado por las almas perdidas. Te encontrarás sacando ganancia de cosas que son santas a los ojos de Dios. Te encontrará Cristo a su pueblo orando, o los encontrará ocupados en mucho que hacer y programas enfocados en sus propios intereses. Una vez que Jesús terminara su camino de duelo por tu ciudad, ¿elogiaría a tu pueblo? ¿Elogiaría tu vida? ¿Elogiaría tu ministerio? ¿O traería esta advertencia y te diría, ustedes están ciegos a los tiempos, el juicio está a la puerta, pero ustedes se parecen al mundo más que nunca? ¿Por qué no están orando? ¿Por qué no están buscando fortaleza y sabiduría para redimir el tiempo? Porque el tiempo es corto, la venida del Señor se acerca, el Señor viene pronto, hermanos queridos. Dios nos ayude a nunca suavizar su evangelio,
Si tienes un pastor que predica el verdadero evangelio de Jesucristo, anímale, ora por él, susténtale su vida, no salgas a murmurar, no salgas a juzgar sus pequeños actos o sus grandes actos. Ora por él, no suavices el evangelio y agradece que la presencia del Espíritu Santo está permitida para que haga su obra verdadera en tus medios. Cuando el evangelio de Jesucristo es predicado con convicción, se abren los cielos y el diablo tiene que huir, queridos hermanos. Que Dios los bendiga, siervos y siervas. Algún día todos daremos cuenta, todos, grandes y pequeños, jóvenes y adultos, niños, hombres y mujeres, ancianos, daremos cuenta ante el Señor despojado de todo título. Estaremos en la presencia del Señor, que hemos hecho con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Dios nos ayude, queridos siervos, que si Cristo viene pronto, podamos ser de unos de aquellos que van a irse en el arrebatamiento del Señor, porque hayamos cuidado nuestras vestiduras, que sean sin mancha, sin arruga y sin contaminación alguna. Cristo viene pronto. Prepárate, iglesia, prepárate. No vaya a ser que sea demasiado tarde y te tengas que arrepentir y tengas que llorar por todo lo que no has llorado, cuando Dios te ha dicho llora. Porque en ese lloro, en ese arrepentimiento y en esa humillación, yo estoy haciendo mi obra en tu vida. Yo estoy glorificándome en tu vida. ¿Estás llevando una cruz pesada? Luego viene la resurrección y Cristo fue glorificado después de haber resucitado. ¿Quieres ser glorificado? ¿Quieres poder subir con la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo? Entonces, empieza a predicar el evangelio verdadero de Jesucristo. No lo suavices, recíbelo como te lo prediquen y síguelo a Cristo. Toma tu cruz y síguelo a Cristo. Dios los bendiga a todos. Vamos a cerrar este espacio con una oración. Padre bendito, Dios eterno, poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias porque tú nos amaste primeramente con amor eterno. Y gracias, Señor, porque ese amor es el que nos sustenta, el amor de la cruz. El amor de la cruz, Señor, es el que nos sustenta, Señor. Ese amor trae resurrección, Padre del cielo. Gracias, oh Dios, ayuda a tu pueblo, a tu iglesia, Dios mío, a todos aquellos que han escuchado tu prédica. En este maravilloso día, que el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu esté haciendo la obra para lo cual ha sido enviada, Señor. Muchas almas sean tocadas para el arrepentimiento, para la salvación, para la vida eterna, Señor. Muchas almas sean restauradas a una vida nueva, a un nuevo estar con el Señor Jesucristo, a una reconciliación. Padre del cielo, toca esas almas que están enojadas, que se han ido de las iglesias enojadas, entristecidas, Padre del cielo, porque han sido dañadas, han sido ultrajadas, y restáuralas, Padre, la perniquebrada, la herida, Padre, levántala, Dios mío, y toca los corazones de los pastores para que no agreguen, no adulteren, Padre mío, no hagan un evangelio diferente al evangelio de Jesucristo. Padre, en este día yo te agradezco porque el Espíritu Santo ha sido el que ha hablado, y que muchos corazones caigan en arrepentimiento verdadero y sincero, genuino, con un corazón contrito y humillado, porque ese es el corazón que tú apruebas, ese es el corazón que tú buscas de aquellos que te buscan en espíritu y en verdad. Señor, sea tu paz sobre los hogares, sea tu paz sobre las iglesias, sea tu paz, Señor, en esta ciudad de Tucumán, sea tu paz, Señor, en este país de la Argentina, en este continente americano, y sea tu paz, Señor, en el mundo entero. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, precioso Salvador de nuestras almas, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.